Igual que los organismos tienen diferentes sistemas de funcionamiento, esos organismos de los que os he hablado en el vídeo anterior. Está el aparato locomotor, está el aparato respiratorio, el digestivo, etcétera. El organismo estatal tiene diversos aparatos que trabajan de manera coordinada en pos de un objetivo común. Y uno de ellos, de los fundamentales, podemos decir, es el sistema de producción y distribución de la riqueza. En nuestro caso, el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que va íntimamente ligado al crecimiento del Estado. A más Estado, más capitalismo. Más capitalismo significa más Estado. Eso sí, no todos los estados en la historia se han apoyado en este sistema de producción y distribución de la riqueza. Por ejemplo, la antigua Roma, el antiguo imperio chino, el Egipto de los faraones, el imperio del Tahuantinsuyo en América del Sur, fueron estados muy poderosos que no necesitaban de ese sistema de producción económico, tenían otros sistemas de producción económicos. Eso sí, lo que no encontramos en la historia es una sociedad capitalista que no tenga el apoyo de un Estado fuerte que haya levantado ese capitalismo. Con lo cual, esto demuestra dos cosas, ¿no? Una de ellas es que el capitalismo es una creación de los estados, y en concreto de los estados modernos, y que se ha ido perfeccionando en los estados contemporáneos cada vez más poderosos, ¿no? Con más funcionarios, con más instituciones, con mejores tecnologías y medios de comunicación para dominar a la gente. Lo otro que demuestra esta realidad es que las teorías anarcocapitalistas que se han puesto tan de moda últimamente, Ayn Rand, las teorías anarcocapitalistas que defiende Javier Milei, el presidente de Argentina, son pura utopía y son también un engaño. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Pues decir que lo ideal es el sistema capitalista, pero sin Estado o sin apenas Estado, ¿no? Cuando es una contradicción. No puede haber capitalismo sin Estado. Pero claro, estas teorías que difunde Javier Milei son estupendas para justificar cosas tan nefastas como la propiedad privada concentrada o, por ejemplo, la explotación laboral que realizan las empresas a los trabajadores. Si el Estado desaparece, desaparecerá irremediablemente el sistema capitalista. Así pues, ¿cómo van a ser los más ricos, los más beneficiados por los negocios capitalistas, los que dominen el Estado, si dependen absolutamente de las estructuras estatales? Esto es lo que voy a explicar ahora. Y claro, muchos conspiracionistas creen que en lo alto de esa falsa pirámide, que en realidad es un triángulo que dibujan, en la cúspide, hay personas que tienen poder económico dentro del sistema capitalista. ¿Son ellos los que dominan a las estructuras de los estados? Ejércitos, policías, gobiernos, parlamentos. Yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque los primeros bancos, las primeras grandes empresas, las primeras sociedades anónimas aparecen en un periodo histórico en el que los estados, sus ejércitos y su aparato burocrático ya se habían desarrollado de manera significativa, nunca antes. Es decir, primero viene el Estado fuerte y poderoso y es este el que crea el capitalismo. Vamos a evaluar el caso del Estado español, donde la aparición del capitalismo fue algo más tardía que en otros territorios del norte de Europa. El capitalismo solo se pudo implantar en España cuando el Estado ya se había desarrollado lo suficiente, ¿no? Y lo voy a exponer en un breve cronograma que se podría resumir en dos fases, ¿no? La primera fase es, tenemos la historia de España del siglo XVIII, que es el momento en el que se produce un crecimiento brutal del aparato estatal, y entonces llegamos al siglo siguiente, que es el siglo XIX, en el que ya una vez se ha conformado el Estado moderno español, este crea porque le interesa el sistema capitalista en España. Entonces voy a intentar definir un cronograma, voy a dar una serie de fechas y de acontecimientos históricos para que se entienda mejor por qué el capitalismo es una consecuencia del Estado. Por lo tanto, los capitalistas no pueden dominar el Estado porque son una creación del Estado. Tenemos que entre 1707 y 1716, con la llegada de los monarcas borbónicos al poder, estos hacen los decretos de nueva planta, ¿no? Felipe V en concreto
implantan lo que se llama el Estado absolutista imitado del modelo francés. En 1714, en el Real Decreto de 30 de noviembre, se crean los primeros ministerios, llamados despachos, y nace en concreto el despacho de Hacienda. En 1720, el Estado decide dividirse en 20 intendencias o provincias militares. Es decir, el ejército ya empieza a tener un control efectivo de la población del territorio sometido al Estado español. Un año después, en 1721, tenemos una reforma militar por la cual España ya tiene 79.000 soldados profesionales, que hoy en día puede parecer no demasiado, pero hay que tener en cuenta que unos años antes, a finales del siglo XVII, con los Habsburgo en el trono, los soldados profesionales del ejército español eran 32.000. Es decir, que casi se triplica el número de soldados profesionales. Pasan los años, el Estado se va asentando y nacen las primeras fábricas. ¿Qué son? Ricos masones, ricos judíos, los que empiezan a desarrollar esas grandes empresas para ganar mucho dinero y tener mucho poder. Bueno, es el Estado español el que crea, el que impulsa las primeras fábricas mecanizadas. Entonces tenemos el ejemplo de las que nacen en 1761, que son, qué casualidad, industrias bélicas, industrias para la guerra. La Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera y la Real Fábrica de Armas de Toledo. 2 años después, más reales fábricas militares. En 1763, la Real Fábrica de Artillería de Liérganes y la Real Fábrica de Artillería de La Cavada. Un año después, en 1764, nace la Real Fábrica de Municiones en Eugui. En 1782 nace el primer banco español, que es el Banco Nacional de San Carlos, primer banco de la historia de España. ¿Qué pasa? ¿Son los masones, son los judíos? O no, es la monarquía de Carlos III que necesita de un banco para disponer de liquidez para que el Estado le pueda pagar la nómina a todos esos nuevos funcionarios que han sido nombrados a lo largo del siglo XVIII. Cada vez hay más funcionarios, tanto militares como de la administración, hay que pagarles. Se necesita, por lo tanto, de un banco que aporte liquidez también para las guerras que está haciendo España. En 1787 se hace el famoso censo de Floridablanca. El Estado español confecciona una lista de contribuyentes para hacer más eficiente la recaudación de impuestos y el reclutamiento militar. En 1795, Jovellanos, el infame Jovellanos, da a conocer su informe de ley agraria. ¿En qué consiste? Pues el señor Jovellanos decide que hay que desamortizar, es decir, la mayor parte de las tierras y bienes de producción económica del Estado español eran comunales, eran de la gente, de los pueblos, y decide que el Estado ya se siente lo suficientemente poderoso como para expropiarle todos esos bienes al pueblo y sustituir la economía comunal que había funcionado durante siglos por un sistema capitalista. Es decir, es el Estado, es el funcionario Jovellanos el que crea ese capitalismo. Y llegamos al año 1800, en la que se produce la ordenanza de 27 de octubre que implanta el servicio militar obligatorio. Y luego, en el siglo XIX, una vez el Estado ya es muy fuerte, por desgracia, es cuando se desarrolla el capitalismo. No admitir que el capitalismo es hijo del Estado o que como mínimo nace a la par que se desarrolla el Estado moderno es no decir la verdad. Así que recomiendo la lectura del artículo El capitalismo, hijo bastardo del militarismo, escrito por Esteban Vidal, para el que todavía se crea que son los banqueros y los grandes empresarios los que mandan. Recomiendo la lectura de este artículo de Esteban Vidal, que recientemente ha escrito otro artículo en el que vuelve a cargar contra la conspiración mundial judía, así la llama él,
aspecto que comparto por completo con Esteban Vidal. Es una pena que en este último artículo que ha escrito, llamado Sobre inmigración y formas políticas, también carga contra todos los que cuestionamos el proceso de sustitución étnica que se está produciendo en Europa desde hace décadas, sobre todo sustitución por parte de colectivos de origen africano, especialmente de origen islámico. Él considera que este proceso de sustitución étnica no se está produciendo y que es una teoría de la conspiración. Yo digo, le diría a Esteban Vidal que igual que las guerras entre Rusia y Ucrania, o la guerra entre Rusia y Ucrania es una prueba irrefutable que desacredita la teoría del gobierno mundial, recomiendo a Esteban Vidal que se dé una vuelta por algunos lugares de Cataluña, de mi tierra, como por ejemplo Salt, como por ejemplo Sant Adrià de Besós, o por ejemplo el barrio del Raval de Barcelona, para constatar en los hechos que, lejos de ser una teoría conspirativa o especulativa, la sustitución étnica es una realidad fácilmente constatable desde el terreno y desde hace años. Es decir, algunas personas parece que padecen un serio problema de disociación, ¿no? Lejos de admitir lo que perciben sus sentidos, lejos de aceptar la realidad tal cual es, se aferran a una teoría que se acaba convirtiendo en dogma religioso. Podríamos calificar a nuestra sociedad actual como una sociedad confesional, ultrarreligiosa, irracional, motivo por el que teorías alejadas de la realidad, como por ejemplo muchas teorías conspiracionistas, teorías también oficiales como las religiones políticas, consiguen encandilar a un número creciente de personas, ¿no? Ese mismo velo que nos tapa los ojos nos hace también no querer ver aspectos tan crudos de la realidad como que la sociedad catalana, por poner el ejemplo más cercano, está a punto de desaparecer a causa de la inmigración que promocionan, ¿quién? Masones o no, las instituciones estatales, ¿no? La gran empresa capitalista, la Iglesia Católica y las ONGs. Tanto el anarcocapitalismo de Ayn Rand como la izquierda socialdemócrata, como la derecha conspiracionista, estos tres sectores pretenden hacernos creer que Estado y capitalismo son realidades aisladas, independientes la una de la otra. Es curioso que haya tantas cosas en común entre la izquierda progresista y la derecha conspiracionista. ¿Qué tienen en común? Pues que ambas centran su ataque en el capitalismo para salvar y glorificar al Estado. Veamos la coincidencia, ¿no? El discurso demagógico de la izquierda dice que la culpa de todo la tienen los banqueros y los empresarios sin escrúpulos que explotan a la clase trabajadora. Bueno, ahora no, ahora solo explotan a las mujeres y a los inmigrantes, ¿no? Pero bueno, son ellos los culpables. Con lo cual la izquierda defiende que debe ser el Estado, sus instituciones y sus leyes una herramienta benefactora que debe proteger a los trabajadores de los abusos del capitalismo, sin darse cuenta de que ese capitalismo es la herramienta que utiliza el Estado para explotar a los trabajadores. Y es qué casualidad que este discurso de izquierda se parezca muchísimo al discurso del conspiracionismo de derechas, porque conspiracionismo y de derechas son casi siempre sinónimos. La inmensa mayoría de los conspiracionistas son o de derechas o de ultraderecha. Que el único periódico que tiene muchos lectores, que es Alerta Digital, sea el único periódico, digo, que defiende teorías conspiracionistas, siendo un periódico bastante facha, es muy significativo, ¿no? Entonces, los conspiracionistas de derecha hacen también un discurso demagógico que carga contra el capitalismo para salvar al Estado. En este caso, critican un tipo de capitalismo, que es el capitalismo especulativo, que no cuestionan las instituciones de poder y dicen que el capitalismo especulativo es malo en sí mismo, no porque sea injusto o depredador, sino porque está controlado por gente mala, por judíos, por masones o por familias determinadas, ¿no? Tenemos aquí que izquierda y derecha siempre se dan la mano, porque la izquierda y la derecha son las dos extremidades de un mismo cuerpo, de un mismo organismo que se llama Estado. Resulta difícil creer que el capitalismo tiraniza al Estado cuando tenemos
muchos ejemplos que evidencian lo contrario. Voy a poner dos para ver si ya les queda claro y dejan de dar la tabarra con la teoría esta de que el Estado está secuestrado por esos ricachones capitalistas. ¿Cuál es la empresa del Estado español que aporta un mayor porcentaje de la riqueza que tiene España? Pues es Telefónica. La empresa Telefónica aporta un 0,7% del Producto Interior Bruto total del Estado español. Es la que más, 0,7%. Pero resulta que por delante de Telefónica hay otra empresa, entre comillas, que en realidad no es una empresa, es el Estado, que aporta un porcentaje algo mayor que el 0,7% del total. El Estado aporta el 48% del Producto Interior Bruto de España. Vean la diferencia. El Estado el 48%, la empresa que más aporta el 0,7%. Yo me imagino una reunión entre el CEO de Telefónica y el Consejo de Ministros. Claro, el CEO de Telefónica los tiene que tener a todos acojonados, ¿no? Claro, con ese poder que tiene, con ese pedazo de 0,7%, el Estado está a sus pies. Estoy siendo irónico, porque hoy en día parece que cuesta pillar la ironía. Y otro ejemplo bastante claro. ¿Cuál es la empresa del Estado español, la gran empresa, que tiene más empleados dentro de las fronteras del Estado español? Pues es Mercadona. 93.000 empleados tiene Mercadona, que es una barbaridad. En segundo lugar vendría ACS, con 76.000 empleados. Y la tercera empresa española con más empleados es El Corte Inglés, que tiene 75.000. Son muchos, ¿eh? Pues bueno, la administración española cuenta con un total de 2.731.117 empleados. Es decir, 2.700.000 y pico frente a 93.000 que tiene Mercadona. Y resulta que estos conspiracionistas nos están vendiendo la moto de que los fuertes son los capitalistas. No me hagáis reír. Claro, vamos a hablar de la gran empresa, ¿no? Aunque jurídica y tributariamente se sitúen al margen del Estado, debemos incluir como parte de cada organismo estatal a la banca y la gran empresa teóricamente privadas. Porque los funcionarios cobran directamente del presupuesto estatal, extraído de la recaudación tributaria, pero la gran empresa y la banca tienen capacidad suficiente para subsistir y tener ingresos muy elevados por su cuenta, que les permiten autofinanciarse. Las grandes empresas podríamos decir que son como los corsarios, ¿no? Esos piratas ingleses que tenían licencia del rey de Inglaterra, ¿no? Tenían patente de corso para actuar por su cuenta y robar los galeones que navegaban por el mar Caribe. Es decir, los corsarios se autofinanciaban. Pero eso no quiere decir que no trabajaran para el Estado inglés, realizaban un gran servicio a la corona. La gran empresa y la banca podemos decir que son filibusteros, corsarios, que actúan en nombre del Estado, aunque se autofinancien. ¿Por qué puedo decir esto? Porque la banca y la gran empresa, uno, han sido creadas por el Estado y dos, sirven los intereses del Estado. El punto 1 ya lo he explicado, ya hemos visto cómo es el Estado moderno el que crea el capitalismo. Aunque, curioso, tarde o temprano, estos hijos malcriados del Estado, que son los banqueros y los grandes empresarios, hijos que se supone que ya se habían independizado, se habían ido de casa y contaban con ingresos propios, ingresos además importantes, acaban volviendo a casa para que su papá les mantenga, porque estas grandes empresas suelen arruinarse por culpa de la mala gestión o directamente de la corrupción. Y debe ser papá Estado quien haga lo que se llama rescate, ¿no? Quien rescate a estas instituciones supuestamente privadas, supuestamente no estatales, pero al final acaban siendo rescatadas con dinero de los contribuyentes. Y esto no es una teoría, esto es lo que ocurrió durante la crisis de 2008 al 2014. Los estados de la Unión Europea tuvieron que ceder un 10% de su Producto Interior Bruto solo para salvar a los bancos, sin contar con los otros muchos rescates que tuvieron que hacer de esas grandes empresas supuestamente privadas. Y yo me pregunto, si las grandes empresas y la banca no dependen del Estado, ¿por qué el Estado las tiene que salvar?
si el Estado está secuestrado por la banca y la gran empresa, como aseguran los conspiracionistas, pero también los progresistas, ¿por qué tienen que suplicarle de rodillas al Estado que las salve? Pues porque la gran empresa privada forma parte de ese gran organismo estatal. Y ahora vamos a contestar a lo otro que he dicho, ¿no? ¿Por qué el Estado moderno necesitó crear la empresa capitalista? Pues por dos razones, ¿no? La primera es porque el capitalismo pone a disposición del Estado todos los bienes y servicios que el Estado necesita, que la administración necesita, sobre todo que el ejército necesita. El capitalismo proporciona las armas, proporciona los sistemas de información y de comunicación, proporciona las energías, proporciona los medios de transporte, proporciona también los mecanismos financieros que el Estado necesita. Y segundo, porque el capitalismo no solamente produce mercancías, sino que también produce seres humanos idóneos para ser sometidos por el sistema de dominación. Y es que el capitalismo se basa en un tipo de trabajo, que es el trabajo asalariado, en el que el productor, el trabajador, no posee los bienes de producción, tampoco tiene libertad de elección del trabajo que realiza, con lo cual acaba produciendo individuos sumisos, degradados y con tendencia a la autodestrucción, que son ideales para ser sometidos por los poderes reales, que son los poderes del Estado. Y además porque el sistema capitalista impide, gracias a las leyes del Estado, que la gente viva de su propio trabajo, por lo cual acabamos siendo todos dependientes del salario que nos paga o bien el Estado o bien la gran empresa. Primero el Estado, que ya hemos visto que es el que tiene más empleados, y luego la gran empresa. Vamos a ver cuáles son esos vínculos que hacen que la gran empresa y la banca sean parte del Estado, algo que niegan una y otra vez los conspiracionistas. En primer lugar, es el Estado el que elabora el marco legislativo, las leyes, a través de las cuales la banca y la gran empresa pueden nacer, desarrollarse y enriquecerse. Qué casualidad que todas las leyes que hace el Estado benefician a la gran empresa. Les permiten operar, establecerse, hacer negocios dentro y fuera del país, forzar a la población a depender del trabajo asalariado, arruinar a los pequeños negocios, obligar a particulares y a empresas a comprar sus servicios y bienes, etc. Pero es que el Estado no solamente pone las leyes, el Estado es quien financia a la gran empresa a través de una cosa que se llama emisión de moneda. ¿Y quién emite la moneda? Según los conspiracionistas, los judíos y los masones. Y según la realidad es el Banco Central. Y el Banco Central de cada país es una institución estatal, no privada. Eso luego lo demostraré en otro vídeo, que también lo podéis mirar vosotros, ¿no? El conspiracionismo bebe de los nazis, y uno de los nazis era Joseph Goebbels, el autor, supuestamente autor de una frase muy repetida, que es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Eso dijo el nazi Goebbels. Pero por mucho que los conspiracionistas repitan la mentira de que la emisión de moneda es cosa de judíos y masones, esto no es así. Son los bancos centrales los que emiten la moneda. Por lo tanto, son los bancos centrales los que financian a la gran empresa y a la banca, no al revés. Y los bancos centrales son parte del Estado. Otra característica que hace que la gran empresa dependa totalmente del Estado es que ¿quién construye todas las infraestructuras que la gran empresa necesita? Pues las construyen las instituciones, la administración, con dinero de los contribuyentes. Porque son las grandes empresas las que necesitan las carreteras, las autopistas, los sistemas de telecomunicación, el cableado eléctrico, la fibra óptica. ¿Quién consigue todas esas energías que se necesitan? Energía eléctrica, todos esos hidrocarburos. ¿Quién construye los polígonos industriales? ¿Quién construye los aeropuertos y el tren de alta velocidad que luego cogen los ejecutivos de las empresas? ¿Quién construye el metro para que los currantes vayan a trabajar cada día? Pues todo eso lo construye el Estado con dinero de los contribuyentes. Es decir, sin esas infraestructuras, las grandes empresas no podrían existir. Otro ejemplo. ¿Quién
instruye a los empleados de la gran empresa? ¿Quién los forma? Pues es casualmente el sistema educativo y la universidad del Estado. De nuevo, la gran empresa necesita al Estado, en este caso, para que tengan trabajadores formados. Y un último ejemplo de esa relación inexorable que dice que la gran empresa y la banca depende del Estado. Y es que, ¿quién paga la seguridad social? Es decir, ¿quién paga las pensiones de jubilación, de incapacidad, de desempleo, las bajas por enfermedad? Pues las paga el Estado con el dinero que le van sustrayendo a los trabajadores. Pero todavía hay conspiracionistas que nos venden una moto que no se corresponde con la realidad. Curioso que los trabajadores dediquemos aproximadamente un 60% de nuestros ingresos a pagar impuestos. En cambio, la gran empresa recibe todo tipo de ayudas y subvenciones con la excusa de que generan empleo o de que son muy ecologistas, ¿no? Es decir, las grandes empresas, que son las que están destruyendo el medio ambiente, dicen ser ecologistas y por ello reciben dinero del Estado. Es decir, el trabajador paga impuestos, la gran empresa pilla dinero del presupuesto estatal, ¿no? Un buen ejemplo, la japonesa Nissan, que tenía plantas de producción de automóviles en Cataluña. Cerró sus puertas. 10 años antes de cerrar sus puertas, Nissan recibió un total de 180 millones de euros que le pagó graciosamente el Estado español. Si tan poderosos son los judíos japoneses propietarios de Nissan y de todo el mundo, según la teoría conspiracionista, ¿por qué tuvieron que mendigarle dinero a la administración del Estado? Es el Estado el que pone el cuerpo diplomático y el ejército que permite a las grandes empresas abrir mercados en el extranjero y conseguir las materias primas. También la gran empresa últimamente necesita mano de obra por el envejecimiento de la población. ¿Y quién proporciona esa mano de obra africana o sudamericana o de otros países inmigrante? Pues el Estado, ¿no? Es decir, la gran empresa no podría haberse desarrollado sin que el Estado pues, la financiara, la creara, la impulsara. Y en segundo lugar, si no existiera el Estado, la gran empresa desaparecería de inmediato, porque no podría costearse ni las infraestructuras que necesita, ni la formación de sus empleados, ni la sanidad de los trabajadores a los que el capitalismo enferma, ni podría tampoco financiar sus proyectos de inversión. Todos estos costes ocultos del capitalismo los paga el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque es el único que dispone de una masa monetaria enorme. Es el Estado el que dispone de esa masa monetaria y de esa riqueza enorme para poder crear las empresas capitalistas, ¿no? ¿Y por qué dispone de una masa monetaria enorme? ¿Por qué el Estado es tan rico? Porque es el único que tiene instituciones que le permiten usar la violencia de las leyes, de los tribunales de justicia, de las cárceles, la violencia de la policía, la violencia del ejército. Es esa violencia del Estado la que permite sustraer la riqueza al pueblo a través de los impuestos. En definitiva, existe no un Estado secuestrado por capitalistas, existe un par Estado-capitalismo, que es indisoluble en el Estado actual, porque son aparatos de funcionamiento, Estado y capitalismo, de un mismo organismo. Si centramos nuestra crítica solamente a algunos empresarios, a algunos banqueros, a algunas familias, a algún villano, ¿no? Algún fondo de inversión como BlackRock, que no es más que una herramienta de la que se sirve Estados Unidos para practicar el imperialismo financiero en los países que parasita y entre su propia población, ¿no? Porque BlackRock depende totalmente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la Reserva Federal de los Estados Unidos es una institución del Estado. Nos estamos olvidando, si solo criticamos a estos capitalistas en concreto, que el organismo de poder es mucho más complejo y poderoso. Si estas familias, personajes, fondos de inversión y sociedades desaparecieran, ¿qué haría el Estado? Crear otras, ¿no? Culpar solamente a esos banqueros judíos o masones es como matar un hormiguero a pisotones. La plaga nunca va a desaparecer hasta que no matemos a la hormiga reina. ¿Y quién es la hormiga reina?
Pues evidentemente el ejército de cada estado, que es el que utiliza la fuerza para que todo funcione, ¿no? Otro buen ejemplo de cómo la gran empresa está totalmente a merced de su estado, del estado que la ha creado, es el tema de las nacionalizaciones, ¿no? Cada estado puede nacionalizar a la gran empresa privada cuando le parece oportuno. Eso lo vimos en las experiencias comunistas, ¿no? Rusia, Cuba, o neocomunistas como la de Venezuela, pero también lo vimos en España durante dictaduras de ultraderecha. Miguel Primo de Rivera, Franco, se dedicaron a nacionalizar a la empresa privada o a crear grandes empresas estatales cuando les pareció oportuno. Pero esto no es cosa del pasado, esto se sigue haciendo, ¿no? Recientemente hemos visto cómo Alemania, para prepararse para la guerra que está por venir, pues ha decidido nacionalizar el gigante energético Uniper. Los estados también pueden nacionalizar empresas transnacionales extranjeras para deshacerse de ese colonialismo económico, ¿no? Últimamente hemos visto muchos ejemplos en América del Sur con estados, repúblicas sudamericanas, que han decidido nacionalizar grandes empresas privadas que son españolas. Por ejemplo, sobre todo Argentina, ¿no? Ha nacionalizado recientemente Repsol, Akbar, Aerolíneas Argentinas y Austral. Colombia ha nacionalizado gas natural. Bolivia ha nacionalizado red eléctrica. ¿Por qué se han atrevido Colombia, Argentina y Bolivia a nacionalizar empresas españolas? Pues porque estos estados se han considerado lo suficientemente poderosos como para realizar esta acción sin esperar consecuencias del estado damnificado, que en este caso es el estado español. Es evidente que España está perdiendo potencial. Si España tuviera un ejército tan poderoso como el de Estados Unidos de América, estas antiguas colonias americanas como Argentina, ¿se habrían atrevido a nacionalizar estas empresas españolas? Lo dudo mucho. Cuando un Estado nacionaliza una empresa de su propio territorio, lo único que cambia es el modelo de gestión. ¿Por qué los Estados nacionalizan empresas privadas? Normalmente es porque los que la están gestionando no lo están haciendo bien, o bien porque esa empresa es especialmente estratégica y de cara a la guerra interesa nacionalizarla, o bien porque a lo mejor esos empresarios que estaban gestionando la empresa la estaban a punto de vender a un Estado extranjero. Entonces, es curioso lo que está ocurriendo recientemente, ¿no? Arabia Saudí se ha hecho con una parte de Telefónica, que es la empresa más importante del Estado español. En concreto, Arabia Saudí, a través de su empresa estatal STC, ha comprado una parte de Telefónica. Entonces, nos podemos seguir creyendo el cuento del libre mercado o podemos ser mal pensados y afirmar que el Estado español no tiene capacidad militar para conseguir hidrocarburos y ha tenido que empeñar una parte de su empresa más valiosa, que es Telefónica, para conseguir mendigar esos hidrocarburos que necesita el aparato estatal español. Ha pasado más desapercibida, por ejemplo, la compra de una parte de Iberdrola, de la española Iberdrola, por parte de Qatar. Si Arabia Saudí tiene mucho petróleo, Qatar tiene mucho gas natural. Curioso también que la Unión Europea se está haciendo con el control de aerolíneas supuestamente privadas, que lo están dejando de ser. Lufthansa, TUI, Finnair, Air Baltic, SAS, ITA, las está controlando la Unión Europea. Y para el que no lo sepa, la Unión Europea es una institución estatal en cuanto es la suma de 27 estados. O dicho de otra manera, es el imperio alemán ejerciendo su influencia sobre los otros 26 estados más débiles, como por ejemplo Francia, que ha aprovechado para hacerse con el control directo de Air France y de Renault y ya controla desde hace muchos años Areva, que es la energía nuclear francesa. Y así podríamos estar mucho tiempo poniendo ejemplos. Los estados nacionalizan empresas a su antojo porque disponen de ellas y no al revés. No son los grandes empresarios los que disponen del Estado, como dicen los conspiracionistas de la conspiración judeo-masónica. Para todos los que dicen que los estados son víctimas del capitalismo y de las grandes fortunas, les preguntaré, ¿por qué la empresa transnacional española Roca, que tenía una parte muy importante de sus ingresos en Rusia,
tuvo de repente que abandonar sus 7 plantas de producción en Rusia en el momento en el que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Es que Roca decidió, vamos a perder dinero, ¿no? Tenemos demasiado. Pues lo dudo mucho. ¿O por qué Inditex, Mango y otras marcas españolas de moda cerraron cientos de tiendas que tenían en Rusia? Pues porque ellas no mandan, manda el Estado español, porque el Estado español dio la orden. Venga, os tenéis que largar. ¿Y por qué España les dijo a estas empresas como Roca o Inditex que se largaran de Rusia? Pues porque Rusia las iba a nacionalizar de todas formas. Y antes de que ocurriera, hubo un acuerdo entre el Estado ruso y el Estado español. ¿Por qué Coca-Cola, McDonald's, PepsiCo, Starbucks también se han ido de Rusia? ¿Se han ido o las han echado? ¿No? Porque son empresas del Estado de Estados Unidos, según los conspiracionistas de BlackRock, pero no son de BlackRock, son del Estado, de Estados Unidos de América. Si todas estas empresas fueran propiedad del mismo consorcio de familias de la élite, del mismo Sanedrín judío, de la misma logia Illuminati, se habrían quedado en Rusia ganando rublos, pero no lo han hecho, porque no existe el libre mercado. Las empresas multinacionales son células de cada uno de los estados que las han creado. Y en este vídeo voy a desmontar un último tópico conspiracionista y que también se basa en criticar el capitalismo especulativo para salvar e idolatrar al Estado, ¿no? Que es el de la deuda y la emisión de moneda, que es la herramienta que supuestamente tendrían esos villanos que dominan el mundo para secuestrar a los pobrecitos estados y a sus pobrecitos ejércitos. Y es que estos viejos judíos que según ellos controlan el mundo a través de la emisión de moneda son mucho más fuertes que los pobres estados, que solo disponen para defenderse de unas pocas bombas atómicas, de unos cuantos portaaviones, de algunos misiles de crucero, algún que otro cazabombarderos, no demasiados tanques y un número reducido de fusiles para defenderse. Vamos a ver. La teoría del Estado secuestrado por el capitalismo especulativo que usa la deuda para someter a los gobiernos es una teoría nazi. No quiero decir que todos los que defienden esta teoría sean nazis, pero sí que esta teoría es de origen nazi, como ahora voy a explicar. Puede ser que los que defienden esta teoría nazi estén mal informados, estén equivocados y no tengan mala fe. También puede ser que defiendan una teoría nazi, pero no compartir el resto de premisas del nacionalsocialismo. Tal vez odien un poquito a los judíos, pero no quieran exterminarlos, ¿no? O bien puede ser que los que defienden esta teoría nazi efectivamente sean nazis. Deberían pronunciarse al respecto. ¿Por qué esta teoría del Estado secuestrado por judíos capitalistas que emiten moneda es de origen nazi? Porque el que abrió el melón de esta teoría, el que la inventó, fue Gottfried Feder, que era alemán, y escribió un libro llamado Manifiesto contra la usura y la servitud del interés del dinero. Este libro se lo leyó Adolf Hitler y el discurso político de Hitler y de los nazis, que luego se verá reflejado en el libro de Hitler, Mi lucha, pues difundirá esta teoría que inventó Gottfried, que se convirtió en un activo nacionalsocialista hasta que fue apartado del poder por Hitler porque se atrevió a criticar al gobierno nazi al considerar que los nazis estaban colaborando con el capitalismo internacional. Es decir, Feder era un nazi y un racista obsesionado con los judíos, pero al menos era un tío consecuente con sus ideas, no como el Führer. Además de ser una teoría nazi, es una teoría falsa en uno de sus elementos e incompleta en otro de sus elementos. ¿Por qué es falsa la teoría? Porque no solo los judíos practican el préstamo con usura, y no todos los judíos son usurarios o muy ricos. Por más que muchas páginas de internet digan lo contrario, Amancio Ortega, el de Inditex, no es judío. Incluso hay varias anécdotas curiosas al respecto, ¿no? Una que, por ejemplo, creo que fue Zara, ¿no? Una de las marcas de Inditex, vendió en el Estado de Israel un traje hecho con una mezcla de lino y de algodón, algo que se considera para los judíos impuro, no kosher, ¿no?
Y entonces se enfadaron bastante, ¿no? Así que raro, ¿no?, que un judío se dedique a vender en Israel trajes no kosher, ¿no? Además, hace unos años, Zara comercializó un abrigo de mujer que en cada botón tenía inscrito una esvástica, ¿no? Eso supongo que también molestó bastante a los judíos. A pesar de que en Internet se diga hasta la saciedad que Emilio Botín era judío, pues no, el del Banco de Santander tampoco era judío. También se dice que Bill Gates es judío, pero no, es de una familia protestante. También se dice que Carlos Slim es judío, pues no, es cristiano siríaco. Y así podríamos estar mucho rato. También conocemos judíos que no se dedican a estas cosas, ¿no? Yo he tenido compañeros de trabajo judíos, algún alumno, y ninguno de los tres era millonario y tampoco tenía muchas ganas de dominar el mundo. ¿Por qué la teoría, ¿no?, de los judíos que dominan el mundo porque controlan la emisión de la moneda es incompleta, ¿no? ¿Hay estados sometidos por culpa de la deuda? Pues sí, sí que los hay, ¿no? ¿Es la deuda una forma de servitud? Pues sí, sin duda, ¿no? Incluso en la antigüedad, los estados esclavistas tenían dos maneras de conseguir esclavos, ¿no? Uno era capturándolos en la guerra como prisioneros de guerra y los sometían a la esclavitud a cambio de salvarles la vida. Y la otra eran personas que tenían deudas, no podían hacer frente a sus deudas y con lo cual el acreedor cobraba, pues, esclavizando al moroso. Pero claro, tenemos que solamente esos banqueros judíos someten a los estados a través de la deuda. Pues mira, vamos a ver, China, por ejemplo, consigue materias primas en África, entre otros métodos, porque presta dinero a los corruptos gobiernos africanos que realizan una pésima gestión que requiere de más préstamos con un interés cada vez más elevado, ¿no? Y al final, como no pueden pagar el préstamo, todas esas riquezas que tiene el suelo africano acaban en manos del Estado chino. ¿Es que los bancos chinos son instituciones privadas que controla el gobierno de Pekín? Evidentemente, son instituciones no privadas, sino estatales del Estado chino, ¿no? ¿Es que los banqueros chinos son judíos? Pues tampoco. ¿Por qué China puede practicar este tipo de servitud? Pues porque tiene un ejército poderoso. Y lo mismo hace Estados Unidos en Latinoamérica o Alemania en España. Son formas de imperialismo económico que solo pueden ponerse en práctica si el Estado imperialista tiene el suficiente potencial militar. Es interesante saber por qué Feder, por qué el alemán nazi Feder elaboró esa teoría que hoy divulgan conspiracionistas que no tienen por qué ser nazis, como por ejemplo Jorge Guerra o el responsable del canal Saliendo de la Caverna. Yo no digo que sean nazis, pero ¿por qué difunden esa teoría nazi? Pues porque Alemania estaba endeudada hasta las trancas en el periodo de entreguerras, a causa de la Primera Guerra Mundial, que supuso un gasto tremendo para el Estado alemán, las guerras son muy caras, y también porque encima Alemania quedó más endeudada al tener que aceptar las condiciones acordadas en el Tratado de Versalles, que se hizo en 1919, justo al acabar la Primera Guerra Mundial. ¿Quién impuso estas duras condiciones a Alemania? ¿Por qué Alemania quedó endeudada de una manera tan brutal en el Tratado de Versalles? ¿Fueron banqueros judíos los que consiguieron someter al Estado alemán para que quedara muy endeudado? Pues no. Fueron los estados aliados cuyos ejércitos derrotaron hasta la rendición al Segundo Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Y como los estados y sus ejércitos aliados consiguieron derrotar a Alemania, luego se aprovecharon para que Alemania quedara totalmente endeudada, no con la banca especulativa judía, sino con los estados cuyos ejércitos habían derrotado a Alemania en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué Feder elabora una teoría que es evidentemente falsa? ¿Por qué desvió la atención hacia los judíos, hacia los banqueros judíos? ¿Y por qué Hitler compró esta mentira que elaboró Feder? Pues por dos razones. La primera es porque era una buena manera de distraer la atención para no tener que admitir que el Estado alemán y su ejército, su amado ejército de la patria, habían hecho el ridículo más espantoso en la Gran Guerra y que el Estado había sacrificado la vida de millones de jóvenes alemanes para acabar saliendo derrotados y encima arruinados.
Y segundo, porque era más fácil convencer al pueblo alemán de unirse todos juntos, de apoyar ese estado dictatorial que hicieron los nazis para unirse para derrotar a un enemigo común tan débil como era la minoría judía de Alemania, ¿no? Y no decirles con sinceridad en qué consistía el siniestro plan de los nazis, que era: vamos a implantar una dictadura totalitaria en las que las pocas libertades que os quedan os las vamos a quitar, vamos a reindustrializar el país para que trabajéis como esclavos en la industria bélica y vamos a enviar una nueva generación de jóvenes alemanes al matadero de la guerra, al matadero de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde encima los alemanes volvieron a caer derrotados. Esa era la realidad. Todo fue una maniobra de distracción para engañar a la gente. Los que derrotaron y endeudaron a Alemania fueron los aliados 2 veces en las 2 guerras mundiales, no la banca judía. Si sabemos que esto es falso, ¿por qué los conspiracionistas actuales repiten esta teoría que sabemos que es nazi y que no se corresponde con la realidad? Porque es también una maniobra de distracción. Es una excelente manera de atraer a los disidentes y que estos nunca supongan una verdadera disidencia que ponga en entredicho el poder, y el poder lo tienen los estados y sus ejércitos. Podemos decir que el conspiracionismo judeo-masónico de El Canal saliendo de la caverna es pura demagogia al servicio del poder. Y es que quizá esta gente no sepa que los bancos son comercios que venden una cosa que es el dinero. El dinero que las familias y las pequeñas empresas tienen que pedir prestado a estos bancos y luego ir devolviéndolo en cuotas con interés, ¿no? Cada vez que pagas una cuota de la hipoteca o de un préstamo personal, estás devolviendo más dinero del que te han prestado. Pero claro, ¿de dónde sacan el dinero esos bancos? ¿Los judíos tienen máquinas de fabricar dólares y euros en sus sinagogas? Obviamente no. El dinero, los bancos lo sacan de los bancos centrales, y los bancos centrales son instituciones estatales que adjudican el dinero a los bancos privados, normalmente sin coste, para que los bancos privados sean los que pongan en circulación esa moneda a través del préstamo con interés. Claro, estos conspiracionistas tienen la cara dura de decir que los bancos centrales son empresas privadas cuando no es así. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que controla la emisión del dólar, es parte del Estado. Y el Banco Central Europeo, que emite el euro, es una institución estatal de los estados de la zona euro de la Unión Europea. No son instituciones privadas. Por lo tanto, los estados no pueden estar sometidos a la banca por la deuda, porque son ellos mismos los que emiten esa deuda y son ellos mismos los que adjudican el dinero a los bancos. ¿Cómo va a ser un Estado esclavo de sí mismo? Desde hace más de 2 décadas, el Estado español es en buena medida esclavo del Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, porque España comparte su banco central con el del resto de países de la zona euro. Es decir, España está sometida no por ricos capitalistas judíos, sino por un Estado más fuerte de la Unión Europea, que es Alemania. Un país que ha aprendido la lección histórica y ha dejado por el momento sus aventuras imperialistas militares para sustituirlas por un tipo de imperialismo financiero que es menos costoso y menos sangriento. Pero aún así, el 55% de la deuda que tiene ahora mismo el Estado español es con inversores y bancos de España. Es decir, a España y a todos los estados les interesa mucho estar endeudados. ¿Por qué? Porque eso les permite subir los impuestos e iniciar procesos de inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues significa empobrecimiento de las clases trabajadoras. Es decir, que una parte cada vez más grande de la riqueza del país se concentra en manos del Estado y de la gran empresa capitalista que el Estado ha creado y controla. En el sistema capitalista, la banca gana. La banca siempre gana, y si gana la banca, gana el Estado. Pero el trabajador pierde. ¿Y qué hace el conspiracionismo? Nos engaña.